tablero principal sobre la mesa por el lado que corresponda al número de jugadores, 1 o 2, o 3 y 4. En partidas a 3 jugadores usaremos las fichas de anulación para tapar las 3 casillas señaladas. En este ejemplo usaremos una preparación para 3 jugadores. Coloca los trabajadores del sultán en las casillas marcadas con su silueta. A 4 jugadores no se colocará ninguno. Introduce todas las materias primas, mercancías, en la bolsa y mézclalas bien. A continuación, coloca por su lado de materia prima una ficha al azar en cada casilla y deja la bolsa a un lado del tablero. Coloca los dinares y los materiales a un lado del tablero formando una reserva al alcance de todos los jugadores y a continuación coloca un mármol en cada casilla correspondiente. Coloca la ficha de narrador en la primera casilla del marcador de rondas. Mezcla los deseos del sultán boca abajo, coge 3, cada uno con una letra A, B y C, y colócalos boca arriba al azar en los 3 espacios señalados con línea de puntos del marcador de rondas. Retira los que sobren. Coloca las losetas de construcción mayor boca arriba rellenando los espacios hexagonales situados a la izquierda y derecha del rondel. 9 de color morado que corresponden a la era 1 y 12 de color azul que corresponden a la era 2. En partidas a 2 jugadores retira del juego las losetas de color azul señaladas con 3-4, de modo que solo habrá 9 losetas en la parte derecha. Mezcla los 24 almacenes boca abajo, crea 2 pilas de 12 cada uno y colócalas en sus espacios correspondientes. A continuación, roba 2 almacenes de cada pila y ponlos boca arriba. Baraja las cartas de construcción menor y coloca el mazo boca abajo en su espacio correspondiente. A continuación, revela las 4 primeras cartas. Baraja las cartas de poema menor y coloca el mazo boca abajo en su espacio correspondiente. A continuación roba cartas y colócalas boca arriba hasta rellenar todos los huecos que hay junto al mazo. 4 cartas a 3 jugadores y 3 cartas a 2 jugadores. En partidas a 4 jugadores deja el mazo de poemas menores fuera del tablero y usa su espacio para revelar un poema más, así que habrá 5. Baraja las cartas de poema mayor y roba 2 por cada jugador en la partida. En este ejemplo a 3 jugadores robaremos 6. Teniendo en cuenta que cada poema deberá tener obligatoriamente una letra diferente. Mezcla las losetas de ciudades boca abajo y coloca al azar una boca arriba en cada una de las 9 ciudades del mapa. A continuación, coloca un sello en el lado izquierdo de la ilustración de cada ciudad y retira del juego las losetas sobrantes. Baraja las cartas de comercio, roba una al azar y coloca la boca arriba en su espacio correspondiente. Cada jugador elige un color y coge lo siguiente: un tablero personal, 4 almacenes iniciales que colocamos en los respectivos huecos y una carta de equilibrio arquitectónico al azar. Coge 4 trabajadores de su color, 2 alarifes, un comerciante y una poetisa que coloca de pie. El contador de puntuación de su color que coloca en la casilla 5. El de parias que coloca en la casilla 0. Y el contador de favor del sultán de su color que coloca en la casilla inicial. Los 9 barcos de su color irán en el reino de Granada. También 2 losetas de inicio al azar son repartidas a cada jugador. Una se escoge en secreto y se descarta la otra boca abajo. Una vez que todos los jugadores han hecho esto, se revelan las losetas elegidas simultáneamente. El jugador que ha elegido la loseta de inicio con el número más alto recibe la ficha de jugador inicial. A continuación, cada jugador recibe los recursos y beneficios indicados en la loseta que haya elegido, incluido un número de dinares que dependerá de su posición en el orden de turno. Para definir el orden de turno, reordenamos los contadores de parias formando una pila, de manera que el contador del jugador inicial esté arriba del todo, el del jugador a su izquierda inmediatamente debajo y así sucesivamente. Una partida sábica va a durar 5 rondas y al final habrá una puntuación de fin de partida. Las 2 primeras rondas se corresponderán con la era 1 y las 3 siguientes rondas se corresponderán con la era 2. Para ello tenemos esta ficha de narrador que nos irá diciendo en qué era y ronda estamos hasta llegar al final de la partida. En cada una de las 5 rondas del juego tenemos 2 fases. La primera será la fase de acciones, donde usaremos el rondel central y también nuestros trabajadores. Fijaros que hay 3 tipos de trabajadores de izquierda a derecha. Estos de aquí serían los alarifes, este el comerciante y esta la poetisa. Estos 2 van a moverse por el rondel exterior. Fijaros que hay 3 rondeles, el exterior, el central y el interior. Estos se moverán por los exteriores.
el comerciante por el intermedio y la poetisa por el interior. Fijaros que los del sultán actúan de la misma forma, es decir, cada tipo de trabajador va a estar asociado a unas acciones en concreto. Pasamos a explicar la mecánica principal del juego. Desde el jugador inicial y en sentido horario vamos a colocar o usar uno de estos trabajadores. Al principio del juego, lógicamente, no habrá ninguno dentro del tablero central, así que lo que haremos directamente es colocar donde queramos, por ejemplo, el alarife en cualquier lugar del anillo exterior, por ejemplo, aquí, y realizaremos la acción principal y también podemos hacer la acción secundaria, y esto lo haremos en cualquier orden, normalmente en el que más nos convenga. Esto se hace al principio de la partida, pero a medida que esto vaya avanzando tendremos nuestros trabajadores por aquí desplegados. Hay que diferenciar que un trabajador puede estar activo o inactivo. Estará activo si está de pie, estará inactivo si está tumbado. Bien, y a partir de aquí contamos cómo funciona cuando ya tenemos nuestros trabajadores dentro del tablero. En este lugar lo que tenemos que hacer es elegir uno de los dos trabajadores que todavía podemos mover, es decir, que están activos. Así que para ello, fijaros en las flechas que hay por aquí, tendremos que seguir siempre en sentido horario, sabiendo que si queremos moverlo uno o dos espacios, es decir, aquí o aquí, el movimiento es gratuito, es decir, movernos 1 o 2 siempre es gratis, pero si queremos movernos más, por ejemplo 3 o 4, deberemos pagar una moneda por cada movimiento a partir del segundo. Es decir, si comenzamos, por ejemplo, aquí, nos movemos 1 y 2, pero queremos movernos más, por ejemplo 3 y 4, aquí deberíamos de pagar 2 monedas más por el movimiento. Cuando llegamos al sitio, a la zona de la acción, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, si hay otras figuras, otros trabajadores que no son los nuestros, tendremos que pagar dinero. Y una cosa que no podemos hacer es ir a una acción donde nosotros ya estemos presentes, ya sea de forma activa o de forma inactiva. Y además, si al llegar a nuestra zona de acción hay algún otro trabajador, ya sea del sultán o de otro jugador, cuando queremos acabar y realizar la acción en nuestro turno, tendremos que pagar también una moneda por cada una de estas piezas que hay aquí. Es decir, en este ejemplo pagaríamos también una moneda. Recapitulando, hemos movido 4 movimientos, pagamos 2 monedas más por mover más de 2. Como tenemos aquí una figura, tenemos que pagar un dinar más, una moneda más, y ya podríamos realizar las acciones. Como digo, puede haber secundaria o puede haber principal. La principal sería la de arriba, la secundaria es las que están entre dos zonas de acción. Y por último, cuando vamos a una casilla de acción, estamos obligados a poder realizar al menos una de las acciones, ya sea la primaria o la secundaria. Si cuando lleguemos no podemos hacer ninguna de las acciones, no podemos realizar este movimiento y tendríamos que volver atrás y elegir otra acción. Además de utilizar a los trabajadores para trabajar, también tienen la opción de descansar. Por ejemplo, en el caso de que en una situación de la partida os quedéis medio bloqueados, sobre todo con el dinero, y no podéis cuadrar una acción en concreto. Así que podéis coger un trabajador que tengáis activo y llevarlo a el taller y dejarlo tumbado. De esta forma quedará ya desactivado, pero a cambio lo que haremos es ganar 3 monedas y perder un punto. En el momento que todos los trabajadores, recordad que empezaba el jugador inicial y en sentido horario, hayan sido activados, es decir, todos han quedado ya tumbados, en ese momento se procede al paso de fin de ronda. Y a continuación voy a explicar en qué consisten todas las acciones que hay en el tablero, que al fin y al cabo es el motor y el corazón del juego. Vamos a empezar desde fuera hacia adentro. Y la primera acción que explicamos es la de cantera, que como veis hay una aquí y hay otra aquí. Si os fijáis en el rondel es perfectamente simétrico, ya que tenemos siempre la misma acción en la zona opuesta del rondel. Empezamos, como digo, por aquí y por aquí, que sería la cantera. Muy sencillo. Si colocamos nuestro trabajador aquí, lo que podremos hacer es elegir 3 materiales entre madera y el mármol. Por ejemplo, esa combinación. Se puede elegir en cualquier combinación. Puede ser 3 y 0, 0 y 3, o 2 y 1, perfectamente.
Sin embargo, por el lado de aquí, lo que tenemos que recoger es yeso y o madera. Nos valdría, por ejemplo, esta combinación que veis ahí. Esta es la forma de coger 3 de los 4 elementos para la construcción que tiene el juego. Vamos ahora a explicar la acción de almacén, que son estas dos que tenéis aquí. Si estáis aquí con el trabajador, lo que tenéis en cuenta son estas dos losetas. Si estáis aquí, tenéis en cuenta estas dos losetas. Aquí tenemos dos opciones. La primera, o ampliar uno de tus almacenes, o la segunda, activar uno de tus almacenes. Voy a explicar la primera, que sería ampliar uno de tus almacenes. Bien, imaginad que terminamos por aquí y hacemos la acción. Es decir, vamos a hacer, o a tener en cuenta, mejor dicho, estos dos almacenes mejorados de aquí. Así que lo que haría es coger uno de ellos. Y ahora elijo una de las posiciones y mejoro ese taller en concreto colocándolo encima. De esta forma, fijaros que pasa de capacidad de un elemento a capacidad de 3. En ese instante, como hemos tapado un punto, ganamos un punto de victoria. Y además, activaremos la ventaja que nos ofrece el almacén mejorado en la parte superior. En este caso, ganaríamos una materia prima. Es importante que sepáis que si ganamos una materia prima, tiene que salir del rondel. Si el rondel está vacío, no podemos ganar materias primas. Y estas materias primas van a estos huecos que tenéis aquí, que como podéis imaginar, solamente tiene capacidad para una de ellas. En este caso yo lo tendría que colocar ahí. ¿Qué ocurre si yo gano una materia prima y coincide con el tipo que yo ya tengo acumulado? Pues bien, esto es como una especie de bonus por el cual esta materia se convierte en procesada y ya la podrías, por ejemplo, almacenar aquí. Es decir, digamos que la empuja a procesarse. Y como segunda opción en esta acción, en lugar de coger un almacén, lo que podemos hacer es activar una de las ventajas superiores de un almacén que ya tengamos. Imaginad que ya teníamos este almacén, pues entonces lo que podríamos hacer es precisamente lo que os acabo de explicar. Activarlo de arriba y ganar otra materia. Si hay en el tablero, yo lo cojo y aprovecho esta mecánica del juego para, digamos, empujar al procesamiento de esta materia prima, convertirla en procesada y ya la tengo disponible para luego más tarde hacer la acción de exploración. La siguiente acción que tenemos es la de mercado, que son estas dos que veis aquí. En primer lugar, como podéis adivinar, lo primero que hacemos es ganar 2 monedas y aparte podemos hacer 2 transacciones diferentes que pasamos a explicar. La primera transacción que podemos hacer es la de comprar. Si os fijáis, en los círculos rojos, lo que nos indica es precisamente esa transacción, comprar. Para el yeso y la madera podríamos comprar por 1 moneda. Para el mármol podemos comprarlo por 2. Y para la cerámica vidriada lo podremos comprar por 3. Y también podríamos comprar materias primas pagando 1. Y recordad que tienen que salir del tablero. Si no hay, no podemos hacer esa transacción. Es importante saber que cada compra es una transacción. Es decir, no podemos comprar 3 materiales haciendo ver que es solamente una transacción porque serían 3 y no se puede hacer. Es decir, podemos como mucho comprar, vender 2 cosas o mezclarlas como queramos. En el caso de que queramos vender, nos tenemos que fijar en los círculos de abajo. Podemos vender cualquiera de los 4 materiales con la venta de 1, 2, 3 o 4 monedas y también podemos vender no una materia prima, sino una mercancía, es decir, una materia prima que previamente hemos procesado, de ahí que tenga el check o el tick de color verde. En ese caso venderíamos a 3 y por supuesto cada una de esas ventas significa que es una transacción. Y por último podemos intercambiar, que pues si os fijáis en las flechitas que hay entre los materiales, eso es lo que significa. Si podemos mejorar, es decir, ir hacia la derecha y mejorar un material que tengamos ya, es decir, podemos mejorar un yeso en madera, eso ya sería una transacción. Podemos, por ejemplo, también hacer la situación opuesta, que es, digamos, perder calidad en un material, o sea, comprar un material o cambiar un material de peor calidad. Por ejemplo, podríamos también coger una madera y convertirla en yeso, pero si os fijáis, viene con un pequeño 1 al lado de la flecha. Eso quiere decir que también nos darían una moneda. Es decir, puedo subir, para que me entendáis, una posición de la calidad del material, eso sería una transacción, o puedo decrementar esa calidad del material, también una sola posición, pero
a cambio me dan una moneda. Y esto, lógicamente, cada conversión también sería una transacción. Así que entre estas tres cosas podéis elegir dos de ellas. Podéis, por ejemplo, comprar y vender, intercambiar y vender, comprar e intercambiar, hacer dos ventas, etcétera, etcétera. Vamos ahora con las construcciones, que serían estas dos zonas de aquí. Podemos hacer una construcción menor o una construcción mayor. Pero antes de decidir qué tipo de construcción queremos hacer, nos venimos a la zona de construcciones menores, para decir que tenemos la opción de pagar una moneda para quitar estas 4 cartas y volver a sacar otras 4. Esto antes incluso de decidir si nuestra construcción será mayor o menor. Si decidimos realizar una construcción mayor, debemos de fijarnos primero en qué era estamos. Si estamos en la era 1 o 2, lo que construiremos será esto de aquí. Si estamos en la era 3, 4 o 5, lo que podemos construir sería esta parte. En cualquiera de los dos casos funciona de manera similar, ya que tendremos que tener en cuenta esta cajetilla que tenemos aquí, donde nos explica muy bien cómo tenemos que afrontar el coste del mismo. Imaginad que quiero coger cualquiera en concreto, por ejemplo, pues vamos a coger esta de aquí. Me interesa esta construcción mayor y lo que voy a hacer es comprarla. Bien, se puede comprar simplemente con un yeso. ¿Qué ocurre? Que a medida que aportemos diferentes y mayor número de materiales, la construcción nos va a aportar más puntos de victoria, pero con un simple yeso ya podríamos tomar esa construcción. Lógicamente nos interesa gastar el mayor número de materiales posibles para tener muchos puntos, ya que al fin y al cabo en este juego gana el que más puntos de victoria tenga. En concreto aquí sería de prestigio. Bien, pues fijaros que tenemos otras dos casillas que podemos rellenar. Fijaros que en el cuadrado estarían los otros 3 materiales, pero nos obliga a que sean diferentes entre sí. Es decir, yo puedo aportar, por ejemplo, aquí una madera, perfecto, y puedo aportar también un mármol. Todos son diferentes entre sí y voy a ganar puntos de victoria en base a la calidad de esos materiales. Pero yo podría construirlo de esta forma o podría construirlo también de esta otra forma. Imaginad que tenéis en mente otra acción y necesitáis la madera y no queréis desprenderos de ella. Así que simplemente te obliga a que sean diferentes materiales y, como máximo, hasta 3. Fijaros que también podría meter el cuarto material de la cerámica vidriada, que es el que más puntos da. Imaginemos que yo lo completo. Vale, una vez hecho esto, tengo que ver cuántos puntos de victoria he ganado. En esta parte del tablero podéis ver los puntos de victoria que ofrece cada tipo de material. En el ejemplo que he puesto sería 1 más 2 más 3, es decir, ganaría 6 puntos de victoria. Una vez sumados mis puntos de victoria, devuelvo los materiales a la reserva. Y ahora cojo la construcción mayor que yo tenía en mente, que es esta de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es avanzar nuestro marcador del sultán y luego del favor del sultán y luego ganar el bonus de la parte derecha de la construcción. Así que avanzaría una posición y ganaría lo que corresponda en esa posición, o una moneda o un punto de paria. Bien, si nosotros hemos avanzado en la partida y a lo mejor, imaginad que estamos aquí y avanzamos aquí, siempre podemos ganar o donde llegamos o cualquiera de las opciones anteriores. Es decir, cuando llego aquí no tengo que ganar los 4 puntos de paria, sino que puedo ganar, por ejemplo, una materia prima o 2 monedas y un material. Una vez que hemos hecho esto, nos quedaría ganar el bonus de la construcción mayor. Así que contabilizo mis 3 puntos de paria. Y ahora ya puedo voltear la construcción y dejarla al lado de mi tablero, viéndose el dorso. Vamos ahora con las construcciones menores. En el caso de haber elegido una construcción menor, el proceso es bastante similar, con la única diferencia de que no nos obliga a pagar yeso sí o sí, sino que tenemos que fijarnos lo primero de todos en la parte inferior de la carta que queremos construir, ya que nos dice el material base para poder construirlo. En el caso de estas dos cartas, nos pide que el material base, es decir, el primero que paguemos, sea mármol.
En este caso nos pide madera y aquí nos pide yeso. Es decir, que si yo no tengo mármol, yo no puedo construir estas dos. Si no tengo madera, no puedo construir esta, y si no tengo yeso, no puedo construir esta. Imaginaros que yo he venido aquí porque no tengo yeso, que nos obliga a las construcciones mayores, y quiero construir una menor. Así que, por ejemplo, voy a utilizar una de estas dos cartas, voy a meter aquí el mármol como un material base. Y le voy a añadir alguna diferente, que va a ser la madera. Podría añadir un tercer material, pero no tengo más. Así que una vez hecho esto, podría coger cualquiera de estas dos cartas. Voy a coger la de arriba, luego diré por qué. Pero antes tengo que ver cuántos puntos he ganado. Fijaros, nos venimos aquí otra vez. 3 del mármol, 2 de la madera, gano 5 puntos. Así que aquí avanzo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de victoria. Y me llevo esta carta y ya devuelvo estos materiales a la reserva. Si os acordáis, al principio de la partida teníamos una carta de equilibrio arquitectónico. Dentro de ella nos explica lo que ocurre si completamos esas figuras. Cada una de ellas tiene un color y cada una de ellas ofrece un bonus diferente. Yo esta carta es la que he ganado. Puedo enchufarla por la izquierda o puedo enchufarla por la derecha. En este caso me daría igual. ¿Por qué? Porque si lo hago por aquí, completo lo verde y ganaría el bonus del apartado verde, que es una materia prima, una mercancía o bien hacer la acción de exploración. La diferencia sería que si lo completo por aquí, ya que la interrogación es comodín, lo que se me activa es el bonus de color amarillo y rojo, que sería el de arriba. Es decir, ganar 4 en cualquier combinación de dinero y puntos de paria. Y así es como iríamos completando o desarrollando nuestro equilibrio arquitectónico. Vamos ahora con las acciones intermedias que está en el rondel del medio. Empezamos con exploración. Fijaros que sigue siendo simétrico las 3 acciones que hay multiplicadas por 2, 6. En esta acción de exploración lo que hacemos es mandar un barco desde el reino de Granada hacia el mapa. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar donde ya no tengamos presencia con un barco para desplazarnos. Por ejemplo, vamos a elegir Túnez. Si nos vamos a Túnez, lo que tenemos que tener en cuenta es que pasamos por coste de una moneda, coste de 2 monedas, así que tendríamos que pagar 3 monedas para poder hacer este viaje. Una vez que hemos hecho el pago, si llegamos, por cierto, nos colocamos en la parte izquierda, no en la derecha, si llegamos y hay un sello, este sello lo ganamos y lo dejamos cerca de nuestro tablero. Una cosa importante que hay que recalcar es que si, por ejemplo, yo hubiese llegado anteriormente aquí y quiero hacer un viaje a Túnez, como ya tengo presencia en Argel, este tramo me lo salto, es decir, empiezo a contar desde aquí. Así que en este ejemplo, si quiero ir a Túnez, solamente tendría que pagar estas 2 monedas que tengo aquí en este trayecto. Es decir, siempre nos fijamos en el último barco donde estemos. Si en lugar de irme a Túnez me hubiera querido ir a Venecia, pues también desde aquí solamente pagaría 2. Bien, dicho esto, lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos en las mercancías que queremos aportar o comerciar con esas ciudades en concreto. Yo llego a Túnez, he ganado mi sello y lo que hago ahora es fijarme en las mercancías que se demandan. Bien, en este juego, con esta acción, podemos vender a las ciudades la mercancía que nos dé la real gana. Imaginad que tengo disponibles estas 2 mercancías que veis aquí. Una no corresponde con el tipo que hay aquí, pero la otra sí que corresponde. Máximo siempre vamos a poder aportar hasta 2 mercancías. La diferencia de si es la solicitada o la demandada por la ciudad en cuestión es que nos va a dar más puntos de victoria. Esta primera no se demanda, pero nos va a dar un punto de victoria y un punto de paria. Esta segunda nos va a dar exactamente lo mismo, pero como es una mercancía demandada, nos va a dar otro punto de victoria y otro punto de paria. Es decir, esta nos hace ganar 1 y 1 y esta nos hace ganar 2 y 2. Es decir, en total ganamos 3 puntos de prestigio, de victoria, y 3 puntos de paria. Y por último lo que hacemos es ganar una mercancía que es el bonus que tiene Túnez cuando lo descubrimos, cuando llegamos ahí con el barco. Esto funciona de la misma forma que las materias primas. Tengo que cogerlo del rondel. Si no hay en el rondel, no puedo ganarlo.
Así que cogería una del rondel, por ejemplo esta, le doy la vuelta y me lo llevo a mi almacén. Estos sellos que ganamos los podemos usar a lo largo de la partida, o bien cuando necesitemos dinero, o bien cuando necesitemos puntos de paria. No sirve para ganarlo inmediatamente, sino que es como una especie de recurso que tenemos por ahí que en un momento dado podemos usarlo. Si permanecemos con sellos al final de la partida, cada uno de ellos nos dará un punto de prestigio. Y ahora vamos con la acción de consolidar. Para consolidar tengo que fijarme en cuál de las ciudades yo tengo un barco, es decir, Argel, Túnez y Venecia. Y ahora elijo una de ellas para pasar el barco a la zona de la derecha. Voy a elegir Túnez. Al hacer esto, si me encuentro que hay algún barco de otro jugador, ese jugador va a ganar una moneda y un punto de victoria. Y ahora pueden pasar dos cosas. La primera, que la loseta de arriba de la ciudad sea roja. Y la segunda es que sea azul. Si es roja, inmediatamente lo que vamos a hacer al consolidar es ganar este bonus. Ahora, en este preciso instante, lo que haremos es otra acción de exploración como bonus a esta consolidación que estamos haciendo. En el caso de que yo no hubiera hecho esto, hubiera consolidado Venecia, no hay barcos, nadie gana nada, lo que hago es ganar para después, para cuando lleguen los ingresos en la fase de fin de ronda, algo que es este bonus que vemos aquí. Es decir, ahora no gano nada inmediatamente, sino que es para el resto de la partida, en una fase en concreto de ingresos, pues ganaría un material entre yeso y madera y además ganaría una moneda. Y la última acción del rondel intermedio sería esta y esta, que es la de producir. Así que me fijo en qué ciudades tengo presencia, que sería Argel, Túnez y Venecia. Elijo una de ellas y gano su bonus de ciudad, que es, recordad, el que está a la izquierda. Es decir, sería o esto, una mercancía, o esto, que serían dos intercambios, dos compras, dos ventas, recordad el mercado, o bien este de aquí, que sería ganar un material de los 4 posibles. Y además podría procesar dos materias primas que tuviese y convertirlas en mercancías, de forma que ya las puedo almacenar. Entramos ya en el rondel interior y comenzamos por la acción de tallar un poema, que son estas dos de aquí. Para ello nos vamos a esta zona de aquí y tenemos dos opciones: tallar un poema menor o los mayores que están abajo, que los veremos ahora. Aquí, en los poemas menores, tenemos dos opciones: los que van a ofrecernos una recompensa inmediata y los que nos ofrecen una especie de ventaja durante la partida. Fijaros que la zona roja es la de la derecha, la zona azul es la de la izquierda. Para ello tenemos que hacer frente a un pago, que va a ser dinero, un material base que puede ser cualquiera de los tres que veis aquí, y aparte podemos incrementarlo con otro material diferente. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas monedas, cuántos dinares tenemos que pagar. Para ello nos fijamos en las cartas. Y en las cartas, abajo del todo, en la parte azul, viene una moneda más una moneda por cada uno de los poemas de color azul que tengamos anteriormente. Es decir, si tenemos, este va a ser nuestro primer poema, pagaremos solamente una moneda. Si fuera el segundo, pagaríamos 2 monedas. El tercero, 3 monedas, etcétera, etcétera. Bien. Para la parte roja es algo más caro, ya que empezamos en 2. Sería 2 monedas más una por cada poema que tengamos ya activo inmediato. Es decir, nuestro primer poema rojo, para que me entendáis, va a costar 2 monedas. El segundo, 3. El tercero, 4, etcétera, etcétera. Bien, una vez que lo elegimos, ya podemos saber cuántos dinares vamos a pagar. Imaginad que es el primero y escogemos la parte roja. Es decir, pagaremos 2 monedas. Aparte de las 2 monedas, tenemos también que pagar materiales. Aquí, por ejemplo, puedo poner una madera y aquí meto un mármol. De esta forma, como hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a ganar 2 y 3, 5 puntos por la calidad de estos materiales. 5 puntos de victoria. Sin olvidarnos que tenemos que pagar las 2 monedas que viene aquí. Una vez hecho esto, nos cogemos el poema. Vamos a nuestro tablero y lo introducimos por la parte derecha de tal forma que quede visible la parte roja. Fijaros en el icono. Y en este momento activamos. Gana un dinar o un paria por cada caja de tus
almacenes. Tenemos 1, 2, 3 y 4, así que ganaremos 4. Y vamos a repartirlo como queramos, es decir, podemos ganar 3 monedas y un punto de paria. Y con esto ya tendríamos acabada la acción. En el caso de los poemas mayores, los que están en esta fila de aquí, el procedimiento es bastante similar. Vamos a pagar también los materiales, pero el coste en dinares es bastante superior. Aquí tenemos un coste base de 4 y uno más por cada uno de los poemas mayores que ya tengamos. Pero tenéis que tener en cuenta que en la partida solo podemos disponer de hasta 2 poemas mayores. Es decir, máximo vamos a poder comprar 2 de estos que veis aquí. Así que elegid con cuidado porque otorgan muchos puntos al final de la partida. Lógicamente, nuestro primer poema va a valer 4 dinares y el segundo costará 5. En el caso de los poemas mayores, los colocamos en cualquiera de estas 2 zonas que nos recuerda que máximo vamos a poder tener 2 a lo largo de la partida. Y si compramos un poema menor y lo queremos activar por la parte izquierda, lo introduciremos por este lado del tablero de tal forma que queda mostrada la ventaja que nos ofrece en un momento dado o en una acción dada de la partida. La siguiente acción sería esta que veis del rayo, que es básicamente reactivar un poema rojo. Así que esto es tan sencillo como irnos a nuestro tablero, buscar la zona de los poemas rojos, en este caso tenemos 2, elegir uno de ellos y volver a activar su ventaja o su beneficio inmediato. Y por último, la acción de trabajos artesanales, que es básicamente para ganar dinero. Ganaremos 3 monedas de base, más un dinar por cada 2 poemas que tengamos, sin importar el tipo. Aquí tenemos 2 y 2, así que ganaremos en total 3 más 2, 5 monedas. Vamos a explicar ahora las acciones secundarias que se pueden realizar. Esas acciones secundarias corresponden con este tipo de huecos que hay a lo largo del tablero, donde podemos encontrarnos un material, como sería el mármol, o podemos encontrarnos una materia prima. E incluso, si ya se ha cogido, podemos encontrarnos el icono que hay debajo, que va a ser diferente. ¿Qué ocurre? Primero, para poder utilizar estas acciones secundarias, en el momento que activamos uno de nuestros trabajadores y llegamos a una acción, en ese momento es cuando podemos hacer la acción secundaria, es decir, tiene que finalizar el movimiento. Recordad que hay que poder hacer cualquiera de las 2 para poder poner vuestro trabajador aquí, cualquiera de las acciones, sea la principal o la secundaria. Y podéis hacerlo en el orden en que queráis. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, primero, si estáis arriba o estáis abajo. ¿Por qué? Porque si queréis hacer esta acción secundaria, desde abajo cuesta 0, desde arriba cuesta 1. Si queréis hacer esta acción secundaria, desde arriba cuesta 2, desde abajo cuesta 1. Así que hay que tener en cuenta también eso. 1 y 0. Va cambiando dependiendo de dónde tenemos nuestro trabajador que está desencadenando la acción. En este ejemplo de aquí, mi acción secundaria sería esta de aquí. No cojo nada porque no hay materia prima, así que lo que hago es hacer un proceso de una materia prima. Es decir, que si tengo en mi taller esta materia prima, puedo procesarla y la convierto en mercancía y ya la llevo al almacén. Bien, si hubiera terminado mi acción aquí, lo que hago sencillamente es coger la materia prima y me la llevo al taller. Lo mismo pasaría aquí, lo mismo pasaría aquí. Si esta es la acción que termino, la acción secundaria que corresponde es esta. Recordad, en este caso pagaría 1. En este caso, como estoy por arriba, también pagaría 1. En este caso también pagaría 1. Aquí lo que hago es llevarme directamente el mármol a uno de los almacenes de mi taller, ya que todos estos elementos tienen que ir almacenados en un taller. En el caso de que yo llegara aquí y no hay ningún mármol disponible, lo que hago previo pago de un dinar también es elegir entre yeso o madera y cogerlo de la reserva. Es decir, que las acciones secundarias, aunque hayan quitado o bien la materia prima o bien el mármol, siempre tenemos una segunda opción, que es procesar o bien coger yeso o madera. Y siempre recordad que hay que pagar o la parte superior o la inferior, dependiendo de si hemos llegado con uno o con otro trabajador. En el momento que todos los trabajadores de todos los jugadores se hayan quedado desactivados, se acabaría la primera fase y nos iríamos a la fase de fin de ronda.
Y aquí en esta parte del tablero, en la fila superior, tenéis todo lo que tenemos que hacer en el fin de ronda. Comenzamos por los ingresos. Miramos en qué ciudades estamos consolidados, es decir, barco en la parte derecha, y miramos a ver qué es lo que ganamos en este preciso instante, que sería o bien o un yeso o una madera y además una moneda. Y así tendríamos que obtener beneficios de todos nuestros barcos de la parte derecha que estén debajo de una loseta de color azul. Ahora avanzamos la ficha del narrador una posición. Si avanzamos a un lugar donde hay una loseta de deseo de sultán, vamos a coger esa loseta y la vamos a llevar a la parte superior que esté libre de esta torreta, en este caso aquí. Y ahora mismo lo que haremos es puntuar todo lo que haya en la torreta. Como es la primera ronda, lo único que vamos a puntuar es esto. Así que lo que tendremos que hacer es buscar las construcciones de cada jugador que correspondan con estos iconos, ya sean menores o mayores, y cada una de ellas ganará un punto. Fijaros que solamente tenemos losetas de sultán en la 1, 3 y 5. Es decir, solamente vamos a activar estas puntuaciones que se van a ir acumulando en la era 1, en la era 3 y en la era 5. En la 2 y en la 4 no va a haber ningún desplazamiento en esta torreta. Ahora pagaremos los puntos de paria que nos dice en la parte superior el marcador. En este caso, en la era 1 tendremos que pagar 2. Así que retrocedemos 1 y 2. En el caso de que no tengamos paria suficiente, siempre podemos pagar por 2 monedas un punto de paria o bien utilizar un sello. Y en el caso en que todavía no podamos hacer frente al pago de parias, podemos quitarnos puntos para ganar otro de paria. Después, todos los trabajadores de los jugadores se colocan activos otra vez de pie y los del sultán avanzan una posición en sentido horario en su círculo correspondiente. Rellenamos las materias primas que falten y también los mármoles. Rellenamos las construcciones menores, los poemas y los almacenes. Ahora nos fijaremos en el contador de paria y vemos quién va primero. El que va primero, en caso de empate, sería el que está en la parte superior, es decir, el jugador azul es el que va primero. En ese caso, el jugador azul elige quién será el jugador inicial, puede ser el mismo, dándole el marcador para la siguiente ronda. Y por último, si hemos llegado a la era 2, es decir, comenzamos la tercera ronda del juego, lo que haremos es quitar todas estas losetas de construcción mayores porque ya no van a valer durante la partida. Una vez que termine la quinta ronda, haremos una especie de fin de ronda que no va a ser exactamente igual. En vez de utilizar la parte de arriba, utilizaremos la parte de abajo. Y lo primero que vamos a hacer, al igual que en fin de ronda, será la fase de ingresos. Es decir, en ciudades donde tenga mi barco en la parte derecha, me llevaré ese ingreso. Movemos la ficha del narrador a la última posición y ahora puntuaremos los 3 deseos del sultán, cada uno con un punto de victoria, excepto el último, que ofrece 2. Además, pagaremos los 6 parias correspondientes a la última ronda de la partida. Puntuamos los poemas mayores de cada jugador, sabiendo que este tipo de puntuación solo se te aplica a ti, solo tú puedes ganar puntos de victoria porque cumplas estas condiciones, o sea, el que más tiene algo de algún elemento en concreto del juego. Sí que es importante saber que en este tipo de cartas donde está este icono pequeñito de 2 jugadores como tachado, significa que en el caso de jugar partidas de 2 jugadores o cuando estés jugando en solitario contra el bot, el primero ganará 14 puntos, es decir, si tú eres el primero ganarás 14 puntos y si eres el segundo ganarás 6 puntos. Repito, estas cartas solo te dan puntos a ti, ya sea en primero, segundo o tercer puesto. Además, nos darán un punto por cerámica vidriada, un punto por mármol, un punto por mercancía, un punto por sello sin usar y un punto por cada 2 monedas que nos sobren. Y así el jugador que tenga mayor número de puntos de prestigio se convertirá en el ganador de la partida.